Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Soy tu nombre y como siempre estoy aquí para mantenerlos al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo turco. Hoy tengo una noticia que literalmente sacudió el mundo de las fans de las series turcas. Prepárense porque vamos a hablar de una bomba de esas que explotan y dejan a todos boquiabiertos. Y sí, como ya leyeron en el título, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. El 12 de agosto, la noticia corrió como la pólvora por todas las redes sociales, medios de comunicación y foros de discusión. Si son fans de las series turcas, seguramente ya saben de qué estoy hablando. Y si no lo saben, tranquilos. Para eso estoy yo aquí, para desentrañar todo y contarles todos los detalles. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de información jugosa, especulaciones y por supuesto, mucho drama. Pero antes de que empecemos, y no quiero que se me olviden, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las novedades y por supuesto dejen su like. Ya saben que eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta bomba. Empecemos por el principio, ¿de qué va esta noticia? Pues bien, para quienes no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes del mundo de las series turcas, y no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla fue, y sigue siendo, legendaria. Los fans se enamoraron de su historia, de sus personajes, y por supuesto, de ellos como pareja. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La noticia del 12 de agosto se refiere a un posible reencuentro, a una reconciliación, a algo. Pero, ¿qué es exactamente lo que pasó? ¿Qué es lo que ha generado tanta expectación? Primero pongámonos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, después del éxito de Erkenci, tomaron caminos separados profesionalmente. Can se mudó a Italia y ha estado trabajando en proyectos internacionales, mientras que Demet continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series de éxito. Y por supuesto han mantenido sus vidas privadas con sus respectivas relaciones. Sin embargo, la conexión entre ellos para muchos sigue siendo palpable. Los fans no olvidan la magia de Erkenci y constantemente piden que vuelvan a trabajar juntos. Y aquí es donde entramos en la noticia del 12 de agosto. Lo que detonó esta bomba fue una foto, una simple foto que se filtró o, tal vez, fue compartida intencionalmente. En la foto se veía a Can Yaman y Demet Özdemir, aparentemente juntos. La imagen, que rápidamente se viralizó, mostraba a ambos actores en lo que parecía ser una cena. No se veían muy definidos, pero era indiscutiblemente ellos. Se distinguían sus rasgos faciales, sus inconfundibles sonrisas y la química que irradiaban, incluso a través de la borrosa imagen. El ambiente parecía íntimo con velas en la mesa y una luz tenue que proyectaba sombras sobre sus rostros. La foto por sí sola ya fue suficiente para encender la llama de la especulación. ¿Qué hacían juntos? ¿Se estaban reuniendo? ¿Era un reencuentro casual? ¿O tal vez, algo más? Las teorías comenzaron a surgir inmediatamente. Las redes sociales estallaron con mensajes de sorpresa, alegría y emoción. Los hashtags relacionados con Erkenci y la pareja se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los foros de discusión se encendieron con fans debatiendo, analizando cada detalle de la foto, buscando pistas que revelaran el verdadero significado del encuentro. Se crearon hilos interminables en Twitter, Instagram y Facebook, donde los seguidores compartían sus opiniones, sus esperanzas y sus análisis de expertos en lenguaje corporal. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Cuál es la verdad detrás de esta foto? Bueno, como siempre hay varias versiones y la verdad, como suele suceder, probablemente esté en algún punto intermedio. La primera versión, la más simple y quizás la más probable, es que se trataba de una reunión casual. Tal vez se encontraron en algún evento, o simplemente decidieron cenar juntos para ponerse al día. Después de todo, han compartido una experiencia muy importante en sus vidas, y es natural que mantengan una buena relación. La vida en el mundo del espectáculo es efímera y las conexiones profesionales son valiosas.
Es posible que a pesar de sus compromisos individuales, Khan y Demet mantengan una amistad basada en el respeto mutuo y el cariño que se profesaron durante el rodaje de Erkencicus. Quizás simplemente sintieron la necesidad de recordar viejos tiempos, de compartir anécdotas y de reírse de los buenos momentos que vivieron juntos. Esta versión, aunque menos dramática, es la más sensata y la que menos expectativas crea. La segunda versión, mucho más romántica y esperanzadora para los fans, sugiere algo más. Algunos especulan que se trata de una reconciliación, que quizás están dándose una segunda oportunidad. Recordemos que en su momento se habló mucho sobre una posible relación entre ellos, pero nunca se confirmó. Ahora, la idea de que hayan resuelto sus diferencias y estén intentando algo más, emocionó a muchos. La química en la pantalla entre Khan y Demet era innegable y muchos creyeron, e incluso deseaban, que esa conexión trascendiera la ficción. Las especulaciones sobre una posible relación sentimental fuera del set eran constantes, alimentadas por las miradas cómplices, los gestos de cariño y la complicidad que demostraban en entrevistas y eventos promocionales. Si bien ambos actores siempre negaron cualquier romance, los fans nunca perdieron la esperanza de que algún día, sus ídolos confirmaran su amor. Esta versión, sin duda, es la más atractiva para los románticos empedernidos y para aquellos que sueñan con finales felices de cuento de hadas. La tercera versión, y esta es la más profesional, habla de un posible proyecto. Se rumorea que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos. Quizás una película, una nueva serie, o incluso una campaña publicitaria. Esto explicaría la reunión y el hecho de que hayan sido vistos juntos. La industria del entretenimiento es un mundo de constantes colaboraciones y proyectos conjuntos. La fama que Khan y Demet han logrado por separado podría potenciarse aún más si decidieran volver a trabajar juntos. La idea de una nueva serie o película protagonizada por ambos actores generaría un enorme interés a nivel mundial, atrayendo a millones de espectadores y generando grandes beneficios económicos. Esta versión, además, es la más realista desde una perspectiva profesional, ya que justificaría el encuentro y daría sentido a la discreción con la que se ha manejado la información. Y por último, la cuarta versión, la que siempre está presente en estos casos, es la del marketing. Algunas personas creen que todo esto es un montaje, una estrategia para generar publicidad y mantener a los fans enganchados. Esta teoría sugiere que la foto fue filtrada deliberadamente para generar expectación y mantener el interés en ambos actores. En el competitivo mundo del espectáculo, la publicidad y la promoción son fundamentales para el éxito. Generar rumores y especulaciones es una táctica común para mantener a los fans interesados y para generar expectación sobre futuros proyectos. Esta versión, aunque cínica, no es descabellada, ya que la filtración de la foto podría haber sido orquestada por los agentes de Khan y Demet, con el objetivo de aumentar su visibilidad y de generar interés en sus próximas producciones. Entonces, ¿cuál de estas versiones es la correcta? ¿Cuál es la verdad detrás de la noticia del 12 de agosto? La respuesta, lamentablemente, aún no la tenemos. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales al respecto. Ambos han mantenido silencio, lo que por supuesto, solo alimenta la especulación. Este silencio estratégico, por un lado, mantiene el misterio y la expectación, pero por otro, frustra a los fans que anhelan una respuesta. La falta de confirmación oficial puede deberse a diversas razones. Quizás aún no tienen nada que anunciar, o quizás prefieren mantener la privacidad de sus vidas, o simplemente, están esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Sin embargo, podemos analizar algunos detalles para intentar sacar nuestras propias conclusiones. Por ejemplo, la calidad de la foto es bastante baja, lo que sugiere que fue tomada de manera discreta, tal vez por un paparazzi o por alguien que estaba en el lugar. Esto podría respaldar la teoría de la reunión casual. Pero, ¿y si la baja calidad es deliberada? ¿Y si se buscaba generar un aura de misterio y de clandestinidad? La baja resolución de la imagen impide discernir con claridad los detalles, lo que obliga a los fans a especular y a debatir sobre lo que están viendo. Por otro lado, el hecho de que no haya habido declaraciones oficiales podría indicar que están manteniendo el secreto para mantener la expectación. O simplemente que no quieren dar explicaciones sobre su vida privada. La gestión de la imagen pública es crucial en el mundo del espectáculo, y los actores suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen y con lo que muestran. El silencio puede ser una estrategia para evitar dar demasiada información y para controlar el flujo de rumores.
Además, el hecho de que la noticia haya generado tanta expectación y haya movido a las redes sociales, es un claro indicativo de la fuerza de la fanbase y de la conexión que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir, y entre los fans. La pasión de los seguidores por Erkenzicus sigue viva, y la simple mención de los nombres de los protagonistas es suficiente para generar un revuelo mediático. El impacto de la noticia demuestra el poder de las series turcas y la influencia de sus estrellas. Personalmente creo que probablemente sea una combinación de todo. Tal vez se reunieron casualmente, pero la reunión sirvió para hablar sobre futuros proyectos. O quizás, si están intentando algo más, pero prefieren mantenerlo en secreto por ahora. Lo que es innegable es la química entre ambos actores, la cual sigue latente y que, tal vez, podría ser el inicio de un nuevo romance, o de un nuevo proyecto profesional. Lo que sí es cierto es que la noticia del 12 de agosto nos recordó la magia que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Nos hizo recordar la época dorada de Erkenzicus y nos dio esperanzas de volver a verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Revivió la nostalgia por la serie, por sus personajes y por la historia de amor que conquistó a millones de personas en todo el mundo. ¿Y ahora, qué podemos esperar? Pues, lo único que nos queda es esperar y ver qué pasa. Estaremos atentos a cualquier nueva información, a cualquier declaración oficial, a cualquier foto o vídeo que pueda arrojar luz sobre la situación. La paciencia es una virtud, y en el mundo del espectáculo, la espera suele ser recompensada. Les recomiendo que sigan mis redes sociales y que se mantengan conectados al canal, porque, por supuesto, yo seré la primera en informarles de cualquier novedad. Y por supuesto, cuéntenme sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Creen en la reconciliación? ¿Esperan que vuelvan a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. La interacción con ustedes es fundamental para mí, y sus opiniones me ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido. Además de la foto filtrada, han surgido otros rumores que alimentan la especulación. Algunos medios turcos han publicado supuestas declaraciones de personas cercanas a Can y Demet, aunque sin confirmar la veracidad de las mismas. Estas fuentes anónimas aseguran que los actores se han estado viendo en secreto durante los últimos meses y que están intentando reconstruir su relación. Otros rumores apuntan a que Can ha estado viajando con frecuencia a Turquía, lo que ha incrementado las especulaciones sobre un posible regreso a su país natal y una posible colaboración con Demet. Es importante recordar que estos rumores no están confirmados y que deben ser tomados con cautela. Otro aspecto a considerar es el entorno profesional de Can y Demet. Ambos actores han tenido una agenda muy apretada en los últimos años, con proyectos en diferentes países. Esto dificulta las reuniones y las citas, y hace que cualquier encuentro, por casual que sea objeto de atención mediática. La distancia geográfica también es un factor a tener en cuenta, ya que Can reside en Italia y Demet en Turquía. En cuanto a sus relaciones sentimentales, ambos actores han estado vinculados a otras personas. Can Yaman ha sido relacionado sentimentalmente con varias mujeres en Italia, mientras que Demet Özdemir ha estado en relaciones con otros actores turcos. Sin embargo, estas relaciones, en algunos casos, han terminado, lo que ha aumentado las expectativas de los fans de Erkenzicus. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir trasciende la pantalla. Durante el rodaje de Erkenzicus, ambos actores desarrollaron una fuerte amistad y una gran complicidad. Se apoyaron mutuamente, compartieron momentos felices y también superaron juntos los desafíos que enfrentaron durante la filmación. Su relación se convirtió en un ejemplo de compañerismo y de profesionalismo. El éxito de Erkenzicus no solo se debió a la trama y a la dirección, sino también a la química entre Can y Demet. Los fans se enamoraron de la pareja protagonista, de su relación, y de la forma en que se complementaban en la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y ambos actores se convirtieron en ídolos de masas. El reencuentro de Can y Demet ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans han creado numerosos memes, vídeos y fanfics, en los que expresan su deseo de que vuelvan a estar juntos. La creatividad de los fans es asombrosa, y su entusiasmo es contagioso. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto, pero una cosa es segura: su reencuentro ha generado una gran expectación en el mundo del espectáculo turco. Los fans esperan ansiosamente cualquier novedad, y los medios de comunicación están atentos a cualquier movimiento de los actores.
La noticia del 12 de agosto no solo nos recordó la magia de Erkencicus, sino que también nos hizo reflexionar sobre la importancia de la amistad, del amor y de la perseverancia. Nos demostró que a veces las segundas oportunidades son posibles y que a pesar de los obstáculos, el destino puede unir a las personas. ¿Y ahora, qué podemos esperar? Pues, lo único que nos queda es esperar y ver qué pasa. Estaremos atentos a cualquier nueva información, a cualquier declaración oficial, a cualquier foto o vídeo que pueda arrojar luz sobre la situación. La paciencia es una virtud, y en el mundo del espectáculo, la espera suele ser recompensada. Así que, para resumir, la noticia del 12 de agosto fue una bomba que sacudió el mundo de las series turcas. La foto de Can Yaman y Demet Özdemir juntos generó especulaciones sobre una posible reconciliación, una reunión casual o un nuevo proyecto. La verdad aún no se conoce, pero la expectación es máxima, y los fans esperan ansiosamente cualquier novedad. Las diferentes versiones que han surgido, desde la reunión casual hasta el posible proyecto profesional, y el misterio que rodea a la situación, han convertido este evento en un tema de conversación recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. La incertidumbre solo alimenta la curiosidad y el interés de los fans, quienes esperan con ansias el desenlace de esta historia. La posibilidad de un nuevo proyecto juntos es particularmente emocionante, ya que permitiría a los seguidores disfrutar nuevamente de la química y el talento de ambos actores en la pantalla. La expectativa es alta y el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto, pero una cosa es segura: su reencuentro ha revivido la magia de Erkencicus y ha generado una gran expectación en el mundo del espectáculo turco. Los fans esperan ansiosamente cualquier novedad, y los medios de comunicación están atentos a cualquier movimiento de los actores. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura de chismes y noticias del mundo de las series turcas. La pasión por las series turcas es increíble, y es un placer compartir esta afición con ustedes. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y como siempre, déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan, qué expectativas tienen, y qué otros temas les gustaría que abordemos en el canal. La interacción con ustedes es fundamental para mí, y sus opiniones me ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido. Su participación hace que este canal sea una comunidad, y me encanta poder compartir esta pasión con todos ustedes. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.